Bueno, y entonces lo que tenemos es que se traslada la celebración del 7 de agosto del Puente Boyacá a Leticia, según el presidente, no por el paro de 48 horas que físicamente impide ir allá, sino porque ahora Colombia, un siglo después, le está reclamando a Perú que el islote Santa Rosa es colombiano y no peruano. Hágame el favor, Mauricio, Paula, como si no tuviéramos problemas con la salud, con los bloqueos, con la pobreza, con la desfinanciación, con nuestras fuerzas militares ahí haciendo lo que pueden con lo que tienen, y ahora nosotros diciéndole a Perú que no, que ese islote Santa Rosa es colombiano y no peruano, un siglo después. Hombre, por supuesto que eso hace parte del Tratado de Río, pero yo me pregunto, ¿este es el momento para reclamarle a Perú el islote Santa Rosa cuando tenemos esta coyuntura tan complicada nacional en todo lo que le acabo de decir, sobre todo con el tema del paro? Paula, Mauricio, imagínese usted en ese punto 4 que dice el ministro Benedetti que si no se arregla esto se pondría feo. ¿Feo cómo? ¿Acaso Colombia tiene como ahorita meterse en una aventura por ahí de escaramuzas militares? Eso sería absolutamente impensable con un país hermano como Perú. Entre otras, Mauricio, Paula, les recuerdo que Colombia la Fuerza Aérea no hay, que lo que hay son aviones viejísimos, los Gripen ni siquiera se han comprado. Y les recuerdo otro datico. Colombia es el único país de toda América Latina que no tiene tanques de guerra, tiene carros de combate. ¿Usted se acuerda de esos cascabeles viejos, viejísimos? Todavía están andando en Colombia, imagínese. Hombre, Colombia, Latinoamérica no está para escaramuzas y para esos escenarios feos que dice el ministro del Interior. Yo creo que este no es el momento de hablar de diferendos. Yo creo que el momento es para solucionar los bloqueos y los otros problemas que hay. Pero bueno, en esas estamos. Sí, en esas estamos, Giovanni. Es cierto que esa es la pregunta que se hace buena parte de la opinión pública, si este era el momento, porque es verdad también que no es la primera vez que se habla de esta disputa con Perú por el tema de la isla de Santa Rosa. De esto se empezó a hablar hace un año, exactamente como en julio del año pasado. Y digamos que al lugar también el llamado y el pedido que está haciendo la Cancillería de Colombia es que se active como esa comisión de inspección, porque entre otras cosas pues habría en juego asuntos que son valiosos, el tema del acceso al comercio por parte de Leticia, el acceso al río y demás. Y por eso es que voces muy autorizadas en temas diplomáticos y de este tipo de asuntos están pidiendo que lo que se haga aquí es que esto se tramite a través de una representación, Mauricio, que sea de alto nivel y no a través de redes sociales, que fue como se reavivó y se puso el tema sobre la mesa. Y ya tenemos entonces respuesta de Perú y vamos en lo que vamos. Pero sí es cierto que la pregunta da lugar. No es un ruido innecesario en este momento cuando tenemos de por medio un paro como el que ya acabamos de ver y tantas cosas rondando que buscan solución. No es un ruido innecesario, no está eso detrás de todo esto. Paula, es un ruido innecesario para la gran mayoría de los colombianos, porque esos asuntos que de hecho ameritan atención y ameritan solución, se deben tratar de manera diplomática, se deben tratar con la Comisión Binacional, se deben tratar con reuniones, se debe tratar con diplomacia, que es algo que está bastante erosionado y bastante disminuido en este momento en la Cancillería colombiana, como lo hemos visto en las últimas semanas, lo seguimos viendo en la misión de hoy y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Por lo tanto, si existe ese recurso y no se usa, ahí se vuelve del ruido y de la arenga y de la retórica algo no solamente innecesario, sino también muy inconveniente. Claro que depende para quién, porque es proverbial la tendencia de los gobiernos que cuando tienen problemas internos que no pueden resolver, empiezan a buscar un lío afuera. ¿Para qué? Para llamar a la unidad nacional, para llamar al nacionalismo, para llamar mediante la demagogia a que el pueblo se una en pos de la defensa del interés nacional frente a unos enemigos externos que no son enemigos, sino que más bien son como los molinos que veía Don Quijote. En este caso, dicen los observadores políticos que es bastante probable que el presidente Petro esté escogiendo esta retórica contra Perú para distraer de los problemas domésticos. Y hay gente que dice, pero ¿cómo así? ¿Qué exageración? ¿Qué rollo lo que están diciendo? Vean, así de fácil como lo anunciaba Giovanni hace un rato, la celebración del 7 de agosto, la conmemoración, iba a ser como siempre en el Puente Boyacá. Al Puente Boyacá no se puede llegar por los múltiples paros que este gobierno ha sido incapaz de tramitar de manera idónea. Y se traslada a Leticia con el pretexto de que el islote de Santa Rosa y qué sé yo, pero si hasta hace apenas 4 días estábamos con la idea del Puente de Boyacá antes de que empezaran los paros. Entonces de repente se creció el problema de Leticia. Es evidente que ahí hay una maniobra distractiva.
Y un último punto, el problema del islote. El Tratado de Río de Janeiro dice que la frontera entre los dos países debe ir por el punto más profundo del río, por el punto más profundo del lecho del río. Y resulta que los ríos son materia viva, es decir, los ríos se van moviendo de un lado para otro. En este caso, el río se ha ido moviendo hacia el lado peruano. La Silla Vacía tiene una entrevista muy interesante a un experto que está, ese sí, in situ. Es el profesor Santiago Duque de la Universidad Nacional Sede Leticia, que dice, vean, lo que ha venido pasando es que el río Amazonas se ha ido corriendo hacia el Perú. Entonces, el islote, que es de Perú, está quedando aparentemente en territorio colombiano, pero es un islote peruano. Y lo que hace Perú en este caso es convertir ese islote en distrito, subirle el estatus, porque ha sido siempre peruano, subirle el estatus para poder hacer una serie de explotaciones económicas, etcétera, etcétera. Y Colombia, en lugar de haber reparado en el problema que tiene, que el río se le haya ido moviendo a Perú, incluso erosionando su propio territorio, y ver si hace algunas obras de este lado, o qué sé yo, lo que hace es quedarse callado con ese problema y empezar con la retórica de la confrontación binacional, que distrae y no ayuda.